Bienvenidos un día más al canal del Padre Pic. Hoy vamos a hablar de la santidad necesaria para la salvación. ¿Es necesario ser santos para salvarse? Pues dice la carta a los Hebreos, en el número 12, versículo 14, dice, la santidad sin la cual nadie puede ver a Dios. Y la santidad es ver a Dios, la visión de Dios, eso será el cielo, donde veremos a Dios cara a cara. Sin la santidad no podremos ver a Dios. Eso dice la carta a los Hebreos, por lo tanto, y ahí tenemos formulado doctrinalmente algo a lo que podemos llegar incluso por razonando, ¿no? Realmente pues es una cosa evidente que sin ser santos, ¿no? Es decir, sin amar a Dios, por encima de todas las cosas no podemos llegar al cielo. Sin embargo, hay quienes objetan y dicen, oye, pero ¿cómo puede ser que Dios pues, nos exija tantas cosas, ¿no? Ser humildes, poner la otra mejilla, amar pues con tanta fuerza, con tanta intensidad, ¿no? Pues entregarnos a los demás, ser generosos, pues todas esas cosas que el Señor nos exige en el Evangelio, ¿por qué no podemos ir al cielo sin ellas? ¿Por qué, si Dios sabe que somos tan flacos, que nuestra naturaleza pues está caída, está corrompida por el pecado, pues ¿por qué Dios nos exige tanto? Pues evidentemente, primero, pues porque Dios, Cristo mismo, ha bajado, se ha unido a nuestra naturaleza para divinizarnos, es decir, ha venido a traernos su gracia para que podamos ser santos nosotros también. Por tanto, decir que estamos corrompidos absolutamente y que no podemos hacer nada, pues significa que Dios realmente nos ha encarnado, no ha venido a elevar nuestra naturaleza, a restaurarla. Por tanto, con las obras de Cristo en nosotros, podemos realmente ser santos, podemos superar el pecado, superar los obstáculos. Y otra de las objeciones es, ¿no sería de mayor misericordia salvarnos a pesar de que hagamos todo mal? ¿Dando igual absolutamente lo que hagamos? Pues yo me porto fatal, hago lo que me da la gana en mi vida y si Dios me salva, se mostrará mejor su misericordia, aparentemente. No será como una misericordia plena y absoluta, supuestamente. Pero esto no puede ser así de ninguna manera. Y para eso hay que entender lo que es el cielo. Y primero hay que decir lo siguiente. Pensamos que en el cielo podremos hacer un poco lo que nos dé la gana, ¿no? Simplemente será una especie de continuación de los goces aquí en la tierra. Yo tengo mis propósitos en la tierra, yo tengo mis sueños, ¿no? Mis ideales y intento pues llegar a ellos y gozarlos en esta tierra. Y yo pienso que en el cielo pues será la plenitud de estos goces, de estos ideales. Ahí serán cumplidos. Los ideales que yo me he puesto pues serán cumplidos plenamente en el cielo. Y pensamos que el cielo será eso. Pero no, el cielo no será esa multiplicidad de cosas, como veremos más adelante. Y en el cielo no podremos hacer muchas cosas, sino que solo haremos una. Porque dice el Apocalipsis, por eso están ante el trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que se sienta en el trono habitará en medio de ellos. El Cordero, que está en medio del trono, será su pastor, que los conducirá a las fuentes de las aguas de la vida. Y dice también el Apocalipsis, la ciudad la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. A su luz caminarán las naciones y los reyes de la tierra le rendirán su gloria. Por lo tanto, ¿qué será el cielo? Contrario a esta multiplicidad de cosas que pensamos en la tierra. Se nos dice claramente que la vida futura transcurrirá para nosotros en la presencia de Dios, como hemos visto en estas citas del Apocalipsis, en un sentido no aplicable a la vida presente. Será la incesante e ininterrumpida adoración del Padre Eterno, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, una sola cosa haremos en el cielo, que es la ininterrumpida e incesante adoración del Padre Eterno, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Newman que el cielo no es como este mundo, ¿no? Sino que se parece mucho más a una iglesia, porque es un lugar de culto público, como un templo, y no se escucha un lenguaje de este mundo. No se proponen planes para lograr objetivos temporales, ni se obtiene información sobre cómo consolidar nuestros intereses materiales, ampliar nuestra influencia o reforzar nuestro prestigio. Esto no es lo que vamos a hacer en la iglesia. Estos fines pueden ser buenos en sí mismos, pero siempre que no pongamos en ellos el corazón. Pero no oímos hablar de ellos en la iglesia. Aquí, en la iglesia, se nos habla solo y enteramente de Dios. Le alabamos,
le adoramos, le cantamos, le damos gracias, le confesamos, nos damos a Él y pedimos su bendición. Eso es lo que hacemos en la iglesia y eso es lo que haremos en el cielo. Eso es lo que haremos en el cielo. Y por eso decimos que la iglesia es ya aquí como el cielo, o debería serlo, ¿no? Debería ser ese lugar al que se asemeja el cielo. Debería ser una anticipación del cielo. Debemos hacer las cosas que se realizarán en el cielo, es decir, alabar, adorar, cantar, dar gracias, confesar, darnos a Dios y pedir su bendición. Esas son las cosas que haremos en el cielo y por tanto eso es lo que debemos hacer en el templo, en la iglesia. Por tanto, si en vez de decir que un hombre irreligioso no puede estar con Dios en el cielo, dijéramos que un hombre irreligioso no podría adorarle o verle espiritualmente en la iglesia, percibiríamos enseguida el sentido de esta afirmación. Es decir, un hombre irreligioso en la iglesia está a gusto, se siente bien, está cómodo, realmente está donde quiere estar, o lo rechaza, o no quiere estar, a la que puede se va, se marcha, o directamente ni entra. Pues ¿cómo puede ser que una persona que rechaza estar en la iglesia dando culto a Dios, alabándole, dándole gracias, confesando, ¿no?, pidiendo la bendición de Dios, etcétera, si no quiere hacer eso aquí en la tierra, ¿cómo va a ser que lo haga en el cielo? Cuando eso tendrá que ser la única cosa que se haga y eternamente, siempre. E incluso aquí, en esta tierra, podemos apartar la mirada de Dios, podemos ir a la iglesia y distraernos, podemos estar entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, podemos tener nuestra cabeza puesta en otra cosa, pero es que en el cielo no será así. Estaremos de alguna manera, o de hecho, obligados a contemplar a Dios. Estaremos obligados a focalizar nuestra mirada en Él completamente. Y por tanto, si en esta vida vivimos siempre, constantemente, rechazando la mirada de Dios, ¿cómo vamos a soportar el cielo? Y ahí está la gran cuestión. Si la santidad es imposible el cielo, en vez de ser algo que gozaremos, será un tormento para nosotros. Es decir, si aquí no queremos ir a la iglesia, no queremos contemplar a Dios, no queremos alabarle, darle gracias, cantarle, entonces en el cielo, donde se nos obligará a ello, para nosotros será una auténtica tortura. Y como Dios no quiere y no pretende una tortura para nosotros, no nos pondrá en el cielo. Porque el cielo sería para nosotros eso, una tortura, y Dios no lo quiere. Esta es la gran idea de lo que está proponiendo Newman en este texto, que me parece muy elocuente y muy sabio, y una manera de entenderlo pues muy buena y muy bella. Y que nos sirve para hacer examen de conciencia. Porque la gran cuestión es, ¿yo busco el gusto de Dios? ¿Amo lo que Dios ama? ¿Amo dar culto a Dios? ¿Amo alabarle, adorarle, darle gracias? ¿Confieso mis pecados delante de Él? ¿Me reconozco como soy ante su presencia? ¿Pido su bendición? ¿Le pido su ayuda? ¿Pido vivir unido a Él? Esa es la gran cuestión de la santidad. Y por lo tanto, para el examen de conciencia, pues pensar esto. ¿Tengo deseos de vivir en Dios? Como dice el Salmo, ¿cuánto desea mi alma los atrios del Señor? ¿Cuánto deseo tu templo? ¿Cuánto deseo morar en tu tienda, Señor? Pues constantemente los salmos repiten estas ideas, por eso es tan importante, como dije en otro vídeo, pues rezar con los salmos, donde se expresa lo que el hombre debe desear y cómo el hombre debe dar culto y amar a Dios. Pues eso es la santidad, ¿no? Por lo tanto, no podemos ser santos si no deseamos vivir aquí en la iglesia. Porque, ¿qué hacen estas personas irreligiosas? Pues hacen como el endemoniado, ¿no? Déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Este es el único pensamiento y el solo deseo de las almas impuras ante la divina majestad. Solo el santo puede mirar al santo. Sin santidad no puede soportar hombre alguno la visión del Señor. Es decir, si no somos santos, cuando lleguemos al cielo nos repelerá la mirada del Señor. La única cosa que hará es acusar nuestra conciencia. Y pensar que se puede participar en la alegría del cielo sin santidad es tan incongruente como pensar que uno puede llegar a involucrarse en el culto cristiano aquí abajo si no tiene ya un cierto interés por ese acto de culto. Un espíritu descarriado, sensual e incrédulo, que carece de amor y temor de Dios, con ideas estrechas y objetivos mundanos, con escasa exigencia y conciencia apagada,
un espíritu contento consigo mismo y cerrado a la voluntad de Dios, experimentaría tan poco agrado en el último día ante las palabras «Entra en el gozo de tu Señor», como experimentaría ahora ante la invocación «Oremos». Es decir, cuando un hombre que tiene toda su alma pues puesta en las cosas de la tierra, en las cosas mundanas, ¿no?, apartado de la voluntad de Dios, cuando llega ante la presencia de Dios y le diga «Entra en el gozo de tu Señor», ese gozo será tan distinto a como él lo había pensado que no reconocerá gozo alguno en eso que el Señor representa, y por eso lo rechazará, y eso en el fondo pues es el infierno, ¿no? Rechazar el gozo del Señor, rechazar estar en su presencia, porque como nunca esa persona ha vivido en la presencia del Señor, nunca ha gustado de esa presencia ni la ha querido, pues en el momento en el que esa presencia y ese gozo sea para siempre, se le presente como una cosa para siempre, dirá: qué aburrido esto no es lo que yo quería, esto no lo conozco. Por eso, pues será al infierno, será rechazar entrar en el gozo del Señor. Y es lo que rechaza ahora cuando la Iglesia dice oremos, ¿no? Cuando la Iglesia invita a rezar, a cantar al Señor, a alabarle, a adorarle, y esa persona lo rechaza, pues también cuando ante la invocación entra el gozo de tu Señor, también la rechazará. Por eso este paralelismo entre la vida de la Iglesia y la vida del cielo. El que rechaza ir a la Iglesia en este mundo, rechazará ir al cielo después de la muerte. De esa persona sentiría incluso menos sagrado, porque en el templo podemos dirigir nuestros pensamientos hacia otro lado y olvidar que Dios nos mira, pero eso no será posible en el cielo. Es decir, incluso en esta tierra, en la Iglesia, una persona puede incluso a veces soportarlo. Pues hay gente que es muy religiosa, impía, pero a lo mejor es capaz de ir a un funeral, por ejemplo, ¿no? Entra a la Iglesia, va a un funeral, pero dice, bueno, yo entro allí, total, como puedo poner mi mirada en otras cosas, puedo estar pensando en mis negocios, en mis placeres, en lo que voy a hacer el fin de semana, en mis gustos, en mis hobbies, etc. Pues bueno, entro a la Iglesia, pero no para orar, sino simplemente para pensar en mis cosas. Puedo apartar mi mirada y mi pensamiento de lo que se me ofrece delante. Pero eso no será posible en el cielo. En el cielo estaremos obligados a mirar a Dios. Y por tanto, aquello que yo he estado rechazando siempre se me dará como obligación, y Dios no quiere hacer eso. Vemos pues que la santidad o separación interior de las cosas mundanas es necesaria para ser admitidos en el cielo. Hay enfermedades que afectan el sentido del gusto y así, aun los aromas más dulces se hacen desagradables al paladar. Otras que perjudican la vista oscurecen, ¿no?, la vista, ¿no?, la luz de la naturaleza, lo que nos presenta la mirada, ¿no?, queda oscurecida y algo que es muy bello se nos muestra como feo o borroso. De igual modo, existe una enfermedad moral que desordena la mirada y el gusto interiores, y ningún hombre que la padezca se halla en condiciones de disfrutar de la plenitud de la alegría en la presencia de Dios y los gozos para siempre a su diestra, como dice la Escritura. Por tanto, hay como una enfermedad moral que odia las cosas de Dios, que las cosas de Dios le parecen como feas, que son algo que lleva al disgusto, ¿no? Y por eso las cosas de Dios deben ser elevadas, deben ser finas, espirituales, deben ser bellas, ¿no? Hoy en día encontramos cosas tan chabacanas a veces en las iglesias, cosas tan terroríficas, feas, que es imposible que allí podamos entender que ahí se esconde Dios, que ahí hay un verdadero culto a Dios. Parece una cosa absolutamente mundana y por eso también es importante pues, que el culto refleje la naturaleza de Dios y que el culto pueda asemejarse al cielo. De hecho, de alguna manera, si una persona entra a la iglesia debería decir, oye, esto es diferente, esto está separado de las cosas del mundo. Este culto o esta forma de cantar, esta forma de hacer las cosas, no es como se hacen las cosas en la calle o fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí estamos intentando cantar como se canta en el cielo, intentando adorar como se hace en el cielo. Y por eso son cosas separadas a como se hacen en el mundo. Y por eso no podrán disfrutar estas personas, dice, de la plenitud de la alegría en la presencia de Dios y los gozos para siempre a su diestra, ¿no? La alegría en la presencia de Dios ahora aquí en la tierra y los gozos para siempre a su diestra. Son gozos y una alegría que estamos llamados ya a vivir aquí en esta tierra y que en plenitud la poseeremos en el cielo.
Y dice más Newman, dice, si quisiéramos imaginar un castigo para un alma no santa, no podríamos concebir uno mayor que llamarla al cielo. Por lo tanto, llamar al cielo a un alma no santa sería un castigo enorme, porque aquello que ha intentado rechazar siempre durante toda su vida estará obligado a poseerlo para la eternidad. Y Dios no quiere eso, ¿no? El cielo sería como un infierno para un hombre irreligioso. El cielo para el hombre irreligioso es el infierno ya. Y por tanto, pues Dios no quiere castigarte con el cielo, sino que ya directamente pues tienes tu lugar propio, que es el infierno. Sabemos lo desgraciados que nos sentimos cuando nos vemos solos en medio de extraños. Cuando estamos ahí, a lo mejor uno ha ido a otro país, ¿no? y un grupo de gente, pues yo qué sé, chinos, por ejemplo, ¿no? No entendemos nada, ya estamos ahí y estamos como en medio de extraños, no entendemos nada. Hay un lenguaje distinto al nuestro que nosotros no captamos, del que no podemos participar. Nadie nos dirige la palabra porque no puede. Porque como no entendemos y nosotros tampoco podemos hacernos entender, pues ahí nos sentimos como extraños. Pues qué costoso sería tener que vivir en tierra extranjera y cuya lengua no pudiéramos aprender. Vagaría desolado por las moradas del cielo. Es decir, esta persona que ha renegado de utilizar ese lenguaje del cielo, de saber escucharlo y entenderlo, en el cielo estará como un extraño. Dice, vería en todas partes la santidad de Dios que le haría estremecer. Siempre la presencia divina sin poder dirigir los pensamientos en otra dirección como haría ahora cuando la conciencia la acusa, ¿no? Pues tenemos nuestra conciencia, vamos a la iglesia o en cualquier momento y podemos apartar la mirada de nuestra conciencia, podemos anularla, podemos intentar sepultarla y no hacerle caso, ¿no? La conciencia nos va acusando, pero aquí en esta tierra podemos de alguna manera pues anularla si queremos, ¿no? Pero la mirada eterna en el cielo estaría siempre sobre él y el ojo de santidad, alegría y vida para las criaturas santas le parecería mirada de ira y castigo. Es decir, en vez de ver y contemplar en la mirada de Dios una mirada de amor, la vería como una mirada de castigo, una mirada acusadora, ¿no? Porque no tiene nada en su alma pues que pueda ser digna de Dios. Y por eso un alma no santa no puede ir al cielo. Dios no puede cambiar su naturaleza, siempre es santo. Pero mientras Él sea santo, ningún alma impura puede ser feliz en el cielo. Es decir, Dios, para admitir almas impuras en el cielo, tendría que dejar de ser santo. Y Él no puede ir en contra de su naturaleza. El cielo mismo sería fuego para quienes soñaran escapar del tormento infernal. Es como el rico Epulón, esa parábola que el Señor hace del rico Epulón. Dice, pásame de las llamas del infierno, ¿no? Que pueda pasar al otro lado. Es que no puedes. Porque es que el cielo sería peor que el infierno para ti. Las llamas serían mucho más vivas, ¿no? Porque tu conciencia sería totalmente acusada. La mirada plena de amor se convertiría para ti en una mirada de odio, de desdén, de desprecio, ¿no? Porque tú mismo te despreciarías delante de esa mirada amorosa a la que tú no has correspondido. El dedo de Lázaro, como dice la parábola del rico Epulón, no haría sino incrementar su sed. El mismo cielo que se extiende sobre sus cabezas sería ardor para ellos. Sería mucho peor que el infierno. Gozar del cielo no habiendo llevado una vida santa. La santidad es algo que parece necesario por naturaleza misma de las cosas. Por tanto, es exigible por naturaleza misma de las cosas ser santos para ir al cielo. Y dice Newman, dos importantes verdades se siguen de lo dicho. Primero, es necesario un cierto modo de ser y un estado del corazón y de los afectos para entrar en el cielo. Entonces nuestras acciones serán fructíferas para nuestra salvación en cuanto procuren este modo de ser. Primero, las buenas obras se requieren no porque encierren mérito en sí mismas o alejen la ira de Dios o porque puedan comprar el cielo, sino porque son un medio, con la gracia de Dios, de fortificar y manifestar ese santo principio que Dios implanta en el corazón, sin el que no podríamos verle. Segundo, cuanto más numerosos sean nuestros actos de caridad, abnegación, paciencia, tanto más crecerán nuestras almas en ese modo de ser caritativo, abnegado y paciente. Porque lo que nosotros tenemos que adquirir es el modo de ser de Dios. Por tanto, no simplemente hacer un acto de caridad, sino ser caritativos. No un acto de humildad, sino ser humildes. No un acto de abnegación, sino ser abnegados. Pero como para ser caritativos, abnegados y humildes,
y pacientes, necesitamos hacer actos concretos, pues no está en esos actos concretos la santidad, sino en lo que consiguen estos actos, que es tener un corazón como el de Dios, es decir, tener un corazón santo. Y por eso necesitamos los actos concretos para adquirir el corazón caritativo, abnegado, humilde, paciente. Y tercero, cuanto más frecuentes sean nuestras oraciones y más humildes, pacientes y religiosas nuestras obras de cada día, esta comunión con Dios y estas acciones santas serán el medio para hacer santos nuestros corazones y prepararnos para la futura presencia de Dios. Porque la santidad no es hacer cosas, sino ser. No es hacer unas cosas concretas, sino ser. Pero para poder ser, tenemos que hacer esos actos que disponen nuestro corazón a la santidad. Cuarto, los actos externos, hechos con sentido espiritual, crean hábitos interiores, que es lo importante. Quinto, los actos aislados de obediencia a la voluntad de Dios, las buenas obras, nos ayudan en la medida en que nos apartan gradualmente del mundo de los sentidos e imprimen en nuestros corazones un carácter propio de las cosas del cielo. Por tanto, es ir transformando nuestro corazón para que, apartándonos de las cosas del mundo, cada vez seamos más espirituales, cada vez seamos más celestiales. Porque ese es lo que debemos adquirir, el modo de ser del cielo. Sexto, ¿qué obras no sirven para nuestra salvación? Las que no operan sobre el corazón para cambiarlo. Todo lo que no opere en el corazón para cambiarlo y transformarlo no nos conduce a la salvación. Séptimo, ¿qué diremos de quienes consideran asunto fácil agradar a Dios, se recomiendan a sí mismos ante Él, realizan algunas obras de servicio pocas y flojas y quedan muy satisfechos de ellas? En vez de verse beneficiados por ellas, pueden verse perjudicados, porque aun siendo esos actos buenos, fomentan un mal espíritu y un estado corrompido del corazón. Nutren el egoísmo, la vanidad, la autocomplacencia, y en vez de apartarles de este mundo y acercarles al Padre de las almas, no les apartan del mundo, juegan como a poner una vela a Dios y otra al demonio, hacer algunas cosas buenas, pero guardarse una cierta vida de pecado, una cierta vida mundana, y aún así quedan como medio satisfechos. Pues estos no alcanzarán la santidad, porque hemos dicho que la santidad es tener el corazón lleno de Dios, tener un corazón como el de Dios. Por tanto, absolutamente apartado de las criaturas y plenamente fijado en Dios. Octavo, de igual modo, los simples actos externos de acudir a la iglesia y recitar oraciones solo son realmente provechosos a quienes los hacen con espíritu sobrenatural, porque estos realizan esas obras para mejorar su corazón, solamente mientras que la más exigente devoción exterior aprovecha poco a una persona si no lo mejora por dentro. Es decir, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Para qué rezamos? Pues para cambiar nuestro corazón. Si no es por eso y solamente para cumplir, no sirve. Porque ya hemos dicho, la santidad es cambiar el corazón. Tener un corazón como el corazón de Dios. El segundo punto. Si la santidad no consiste meramente en realizar un número determinado de buenas acciones, sino en ese ser interior que por la gracia de Dios se va formando al hacerlas, qué lejos de la santidad se encuentra la gran masa del género humano, porque la mayoría no cumple ni siquiera las obras externas. Primer paso hacia la santidad. Por tanto, aquí vemos la cuestión, ¿no? ¿Es necesario ir a misa? Por supuesto. ¿Es necesario orar? Por supuesto. ¿Son necesarios los actos de devoción y de piedad? Por supuesto. ¿Pero para qué? Para conseguir que nuestro corazón sea cada vez más como el de Dios. Es decir, para transformar y cambiar nuestro corazón. Por tanto, no solo las obras externas no valen, sino en tanto en cuanto cambian nuestro corazón. Ahora bien, son necesarias. Son necesarias. Por tanto, si las obras externas es imposible que cambie nuestro corazón. Pero lo fundamental es ese cambio del corazón. Pero, dice Newman en este segundo punto, además es que hay muchos que ni siquiera cumplen las cosas externas. Entonces, ¿qué será de ellos, no? Entonces, primer punto de esta segunda cuestión. La consecuencia inmediata de esto es que nadie puede prepararse para ir al cielo en poco tiempo. No es posible en poco tiempo. Segundo, igual que unos piensan salvarse a base de unas pocas obras, otros por medio de una fe repentina y fácilmente adquirida.
La mayoría silencian su conciencia cuando les turba, con la promesa de arrepentirse algún día, hasta que un día les sorprenda la muerte, ¿no? Muchos, pues ya al final me arrepentiré. Llegará un momento en el que Dios me dará la gracia, aunque sea en los últimos momentos de mi vida, y ya ahí me arrepentiré. Pero es que la muerte nos puede venir súbitamente. O cuando la muerte venga a nuestro encuentro, no tengamos la capacidad realmente de arrepentirnos, ¿no? Por eso no es posible en poco tiempo ser santos y hay que ponerse las pilas desde ahora. Tercer punto. Supongamos que comienzan a arrepentirse al llegar ese día futuro. Incluso que Dios les admite en su santo reino. ¿Es que no hace falta nada más? ¿Es la suya una situación adecuada para servir a Dios en el cielo? ¿Están en un estado adecuado para ser felices allí? ¿No ha quedado claro que aunque fueran admitidos en el cielo, sin una conversión del corazón, serían infelices en el cielo? ¿Y puede cambiarse el corazón en un día? No. No podemos cambiar la voluntad y en un momento nuestros gustos e inclinaciones, y mucho menos el carácter de nuestra personalidad. No podemos. Cambiar el corazón es un trabajo arduo. Es un trabajo pues complicado y que requiere tiempo. Evidentemente existen ciertas excepciones que Dios, pues como al ladrón arrepentido y a otras personas que ha salvado, pues quizá en el último instante, ciertamente, pero la gran cuestión es esa. ¿Podemos cambiar el corazón en un momento? Darle un vuelco, ¿no? Amar lo que Dios ama, buscar el agrado de Dios en un solo instante. Muy difícil, ¿no? Salvo una gracia especialísima que Dios normalmente no quiere dar a todo el mundo. Porque no sería bueno, ¿no?, que Dios diese a todo el mundo esta gracia, ¿no? Porque normalmente Dios respeta pues el camino normal para salvarnos, que es pues el trabajo continuado de nuestra vida. El cuarto punto. ¿Acaso no es la santidad resultado de la paciencia y de muchos esfuerzos que van transformando poco a poco el corazón? Dejar que Dios vaya moldeando poco a poco el corazón con sus manos, y nosotros ir haciendo que nuestro barro sea cada vez más dócil para que el Señor, cual alfarero, pues vaya haciendo una vasija digna. Quinto, no osamos poner límites a la misericordia de Dios, pero Él mismo ha revelado su forma habitual y conveniente de proceder. Nuestro deber es mantener siempre y con firmeza ante nosotros esas grandes verdades que su santa palabra ha dicho. Y su palabra nos dice que así como nadie que no sea santo hallará felicidad en el cielo, tampoco nadie puede serlo en poco tiempo y a voluntad. Pues ahora voy a decidir cambiar. Venga, ahora cambio, ahora voy a arrepentirme. No. Esto no funciona así, cuando yo quiera y como yo quiera. No puede ser así, ¿no? Y el Señor ha revelado que no es fácil la santidad y que requiere un trabajo. Eso se expresa claramente en la parábola del vestido de bodas y de las 10 vírgenes. Hemos de ir al encuentro del esposo con el aceite de la santidad. Y eso lleva tiempo, ¿no? Hay que cargar, ¿no?, la alcuza pues de aceite con nuestras buenas obras, pues siendo un corazón bueno, ¿no?, pues amansando nuestro corazón, haciendo de él un corazón caritativo, humilde, paciente. Y por último, la palabra de Dios en San Pablo enseña claramente que es posible abusar de la gracia divina hasta el tiempo de dejar pasar el tiempo oportuno y quedar marcado como réprobo incluso antes del fin de nuestra vida. Eso dice Hebreos 6, 4, 6, 10, 26, 29, la segunda de Pedro 2, 20 y 22. La idea de este discurso no es desanimar, sino advertir de un cierto peligro en el que todos podemos estar. Por eso anima Newman a que nos preguntemos y examinemos en nuestra conciencia sobre si realmente vivimos en el servicio de Dios como primera y mayor preocupación. Si la obediencia a Él es asunto de rutina o ponemos realmente el corazón. Si actuamos en los asuntos temporales con miradas terrenas o intereses mundanos. No podemos permitirnos esperar más para lanzarnos hacia la santidad, que es tarea de toda una vida. No podemos aplazar la santidad para más adelante, no sea que se nos acabe el tiempo o ya no tengamos el vigor suficiente para poder cambiar. La santidad es difícil, es tarea de una vida, y dice San Pedro en su carta que si el justo a duras penas se salva, el impío y el pecador, ¿dónde irán a parar? Otros diremos que conocemos la religión, la amamos en cierta medida, tenemos buenas intenciones, vamos a la iglesia a rezar, estamos en buen puerto. Pero no debemos pensar así,
porque una de las pruebas principales de que somos verdaderos siervos de Dios es nuestro deseo de servirle mejor. Por tanto, constantemente tenemos que estar con espíritu de mejorar, de ir a más. Señor, ¿cómo puedo amarte más? ¿Cómo puedo servirte mejor? No puedo contentarme con haber llegado hasta un cierto punto o con simplemente cumplir mediocremente o mínimamente o incluso bien con lo que ya estoy cumpliendo. Siempre tengo que ir a más, avanzar más en el amor de Dios. Un hombre satisfecho de su estado espiritual se encuentra en una situación oscura y peligrosa. Si realmente estamos penetrados por la gracia de la santidad, aborreceremos el pecado como algo ruin, irracional y sucio. Y muchas veces, es verdad, y esto también sirve para el examen de conciencia, aborrezco el pecado o simplemente pues lo temo y aunque me gusta el pecado, pues sé que está mal y me confieso porque está mal, pero no repruebo realmente, no odio el pecado. Porque hay que ir avanzando hacia un odio, que el pecado nos provoque repulsa. No simplemente que lo rechacemos por miedo, sino que nos provoque verdadero odio y repulsa. No debemos contentarnos con nada que no sea la perfección. Debemos esforzarnos por crecer cada día en conocimiento y gracia para llegar al final a la presencia anhelada de Dios. Es decir, es el anhelo de Dios, el anhelo de estar en su presencia, lo que debería mover nuestra vida. No ver a Dios como una especie de rival de nuestra felicidad. Ay, es que Dios supone que tengo que abandonar cosas, entonces, bueno, pues mira, va Dios, te doy un poquito de mi vida, pero luego tú concédeme pues que yo pueda realmente dedicarme a lo que a mí me interesa de verdad, que es gozar de las cosas de este mundo. Pues eso no es compatible con la santidad ni con la perfección. Mientras trabajamos en modelar nuestros corazones según el patrón de la santidad de nuestro Padre Celestial, nos consuela saber que no estamos dejados a nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo se halla generosamente con nosotros y nos capacita para vencernos y cambiar interiormente. Por tanto, no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo con sus dones, con su gracia, que forma en nosotros el corazón de Cristo para poder ser agradables al Padre. Es un consuelo y un estímulo a la vez que algo inquietante y sobrecogedor. Saber que Dios obra en nosotros y a través de nosotros. Somos instrumentos, pero solo instrumentos de nuestra propia salvación. Por eso podemos decir, todo es gracia, porque Dios es Dios actuando en nosotros, pero pidiendo nuestra colaboración. Todos poseemos las gracias que se nos han prometido. Conocemos bien ese privilegio, pero no lo usamos. Es decir, sabemos que se nos van a dar las gracias sí o sí, pero muchas veces no usamos de ese privilegio y las rechazamos. Somos mezquinos ante las dificultades y no nos decidimos a emplear ese maravilloso poder que se nos ha dado para vencerlas. Es decir, no aceptamos la gracia de Dios. No queremos combatir con las armas del Señor, sino con las nuestras, que normalmente consisten en poner una vela a Dios y otra al diablo, en meternos dentro de las ocasiones, en pensar que podemos luchar con nuestras propias fuerzas, es decir, que podemos disfrutar un poquito del manjar del pecado sin entrar completamente en él. Y eso es lo que nos lleva al final a meternos plenamente en el pecado. Ciertamente es estrecha la senda de la vida, pero el amor de Dios es infinito, así como la fuerza que reside en la Iglesia, que representa a Cristo, para guiarnos por ese camino. Así que, si bien el camino hacia la santidad es difícil, infinita es la gracia que el Señor nos da. Mucho más grande es la gracia para que podamos alcanzar y superar las dificultades de esta vida para unirnos plenamente con Dios, ya en esta vida y plenamente en la siguiente. Pues que nos decidamos a lanzarnos hacia la santidad, que veamos la santidad como un asunto gustoso, como algo agradable, decir, qué bien, Señor, me puedo entregar a ti, puedo darme, realmente puedo buscar tu gusto y tu agrado, y ese es el agrado mío también. Así lo hizo la Virgen nuestra Madre, solo buscaba el agrado de Dios, solo se gozaba en las cosas del Señor, y por eso es la bienaventurada, porque vivía pues en su interior en una plenitud enorme, gozándose solo en las cosas del Señor. A eso somos llamados todos y por eso, a través de María, es el mejor medio para alcanzar la santidad y para llegar a Cristo.